Don José. Bueno, vamos al campo internacional rápido. Vamos al campo rápidamente Bien. internacional. Mire, algunas cosas que ahora que estamos hablando con el doctor. En China, ya los casos diarios son cerca de 40.000. Hablo de COVID. De COVID. Ya ha creado un problema serio, sin precedentes. Y sobre todo se impulsó por un incendio en la ciudad de Urinkí, allá en el oeste de ese gran país que es la República Popular China. Y ha provocado una inusual protesta que se extendió por todo el territorio, particularmente en Shanghai, Beijing, con una cosa curiosa, carteles en blanco. ¿Y por qué en blanco? Para no decir nada, pero es una protesta. Protesta que incluso en las universidades llegó a pedir la renuncia del presidente Xi Jinping y del Partido Comunista. Claro, si usted toma en cuenta la población de la República Popular China, lo inusual es que esto no se veía desde hace decenas de años. Y esto se debe mucho a la política de COVID-0 y a una serie de políticas internas en la República Popular China. Eso está pasando en China, está pasando en la guerra ahora en Ucrania. Una serie de incidentes. Le conté lo que había pasado en la reunión de Armenia con Putin. Y Putin ahora sigue apuntando a la destrucción de la infraestructura de agua y de luz, con una gran capacidad de Ucrania de recuperar el servicio eléctrico. En el día de ayer, una gran parte de Ucrania había sido recuperada a los servicios de luz. El de agua es mucho más complejo. Mucho más complejo. Reactivarlo. Pero también están ocurriendo cosas en todos los países del mundo. Allí, este fin de semana, si acaso usted no se enteró por el Mundial, en Panamá se celebró, Fernando, una de las reuniones que para mí dicta un camino que debemos analizar nosotros los panameños. Aquí se celebró la reunión, la cumbre internacional de los demócratas de centro. Y estuvieron presentes delegaciones, Fernando, que voy a tomar la información de la Estrella de Panamá, contó con la participación del expresidente Pastrana, de uno de los hombres más importantes del Parlamento Europeo y del Partido Popular, Antonio López Istúriz, 4 veces senador, pero también estuvieron presentes en el comité ejecutivo el Janez Janša, ex primer ministro de Eslovenia, Mariana Gómez de Campo, de la presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, Elmar Brok, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, Alberto Costa Jr., líder de la oposición de Angola, ¿se acuerda aquellas elecciones con el MPLA? Andrés Hernández de Cuba, entre otros miembros que se conectaron online. Además de la presencia participaron los partidos miembros de Perú, Honduras, Colombia, Chile, República Dominicana, Venezuela y de otros continentes como Armenia, Madagascar, Italia, Cabo Verde, Ucrania, entre otros. Esta internacional tiene más de 100 partidos, pero lo importante de estas son estas conclusiones. El tema, según el presidente del Partido Panameñista, que fue el anfitrión de esta reunión, José Blanó, y a la que pertenece el Partido Panameñista, dice que él aprovechó la oportunidad para plantear la realidad del país con la crisis migratoria que se vive en Darién y las preocupaciones frente a la inclusión de Panamá en las listas grises. A lo que a migración respecta, el líder de los panameñistas indicó que fue claro en la posición de que si bien se debe atender a la población que cruza la selva de Darién, el tema no puede desviarse en la realidad de que es un problema más profundo y de índole político. Respecto a las listas grises, contó que tuvo la oportunidad de hablarle a los representantes de los partidos de España, Alemania, Eslovenia, Hungría, Italia y Europa, de que la economía de Panamá no depende de la venta de sociedades anónimas, porque su fortaleza está puesta en la operación del canal y todo el sistema logístico, sí, añado yo, el turismo y la mina de cobre. A raíz de estos comentarios, Blandón mencionó que algunos diputados parlamentarios europeos consideraron en la necesidad de eliminar los prejuicios sobre Panamá y ver que no es un paraíso fiscal, sino una de las principales economías de América Latina. Fíjese lo que expresó López Istúriz. Hay que trabajar conjuntamente con Panamá para acabar con eso, elevar la posición de Panamá geoestratégica, pero también lo es para la Unión Europea, no solo en lo económico, sino en lo político. El secretario sostuvo que así como el presidente del Partido Panameñista
en atraer la atención de ciertos diputados del Parlamento Europeo sobre la inclusión de Panamá a las listas grises, el gobierno nacional puede realizar el mismo esmero en aproximarse a los más activos sobre estos temas, que muchas veces son los diputados de la izquierda del Parlamento Europeo. Esto es para que se motive y trabaje para este buen nombre. Fernando, usted que conoce la política española, este miembro del Parlamento, Antonio López Isturí, tiene 4 periodos, de ser parlamentario en el Parlamento Europeo. Es el secretario general del Partido Popular Europeo, no solamente y el Partido Popular tiene una gran posibilidad de ser gobierno en España. Entonces hay una cantidad de partidos que pueden ayudarnos y es un trabajo político que todos debemos hacer. Fíjese el tema migratorio. El presidente de Colombia aclara que él va a movilizar sus Fuerzas Armadas en coordinación, dice él, con los países circundantes de Colombia, entre ellos Panamá. O sea, migración es un tema importante que debe tratarse multipartidariamente. Igual que es el tema de la lista gris. Esto no es un problema de gobierno del presidente Cortizo, es un problema de la República de Panamá y de sus fuerzas políticas que todas en una u otra forma tienen influencia en la estructura política que es el Parlamento Europeo. Y esa reunión se hizo ese sábado aquí en Panamá en forma exitosa. Hoy Estrella Panamá trae un nuevo reportaje sobre lo que pasó en esta importante reunión. Pero añádale esto ahora lo siguiente, Fernando. Uno de los problemas que señaló Pastrana es el problema de los fraudes electorales que se vienen presentando en la región, y para ello presentó al comité directivo una propuesta para crear un observatorio electoral para que América Latina y Europa pueda contar con observadores electorales que dispongan de las herramientas necesarias que nos permitan hacer el trabajo a estas comisiones. Pero fíjese lo que está pasando en Perú. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Fernando, de Perú, Elvira Barrios, citó a una reunión para abrir un diálogo al Poder Ejecutivo, que expresa Pedro Castillo, y al Poder Legislativo, para poder conversar sobre lo que está ocurriendo en Perú. Y se trata de José Williams, que es el presidente del órgano legislativo, para poner una discusión que en una cierta forma afecte la crisis profunda por la que atraviesa Perú. Una crisis que lleva a la anarquía. A la anarquía, esa es la palabra correcta. Sí, ahí no hay gobierno. Mientras en Venezuela, el gobierno y la oposición, bajo el auspicio del reino de Noruega, llegó a ciertos acuerdos, no para que le den 3.000 millones de dólares a Maduro, no, para buscar la fórmula de que se revuelvan 3.000 millones de dólares que pertenecen a Venezuela, pero que sean administrados por una comisión de las Naciones Unidas y no por el gobierno, en la búsqueda de una solución que permita llevar a la discusión en México de una salida electoral en la que se garanticen las libertades. Únale a esto la prolongación de la guerra que está en Ucrania, Fernando, en donde el desarrollo propio de la guerra ha llevado a los Estados Unidos a prometerle más ayuda de reconstrucción del sistema eléctrico y más armas tácticas defensivas de alto nivel tecnológico y de precisión de 160 kilómetros, cohetes que puedan hacerle daño al ejército ruso. De manera que la guerra va a continuar, y va a continuar en medio de una serie de eventos importantes, y es por eso que Panamá tiene que enfrentar problemas importantes en el campo internacional, y necesitamos aliados políticos, y necesitamos hacer una jornada internacional que nos permita a nosotros recabar respaldo del Parlamento Europeo y de los partidos de América Latina y de los partidos de Asia para lograr que nos saquen de esas listas que impiden el desarrollo y la inversión en nuestro país. Y también nosotros tenemos que tomar medidas para que nuestro sistema tenga garantías judiciales.
No hablo solamente para los empresarios, sino para los panameños. Por ahí, por ejemplo, vi el sábado, Fernando, en el periódico de La Prensa se publicó, como si hubiera sido una condena, una resolución que tomó una jueza de primera instancia, que es apelable, sí, contra un grupo de dirigentes sindicales, en abierta violación a los derechos constitucionales que protegen a todos los panameños y que hacen que nosotros tengamos que suponer la inocencia de esos panameños dirigentes sindicales, les guste a quien sea o no le guste. Nosotros no podemos decir que ya hay una condena o que ya le pusieron una pena de cárcel. No, es primero para mí, una aberración lo que se hizo. Pero independientemente de eso, esta es la primera instancia y hay una apelación ante la misma jueza. Y hay una apelación que puede ir hacia otros estados. Todavía no hay nada que nos diga a nosotros que usted puede condenar a estos dirigentes de trabajadores. Me parece que es una especie de provocación, sí, y de crear caos en la situación. José, hay una noticia de última hora porque el tren en Colón colisiona con un vehículo, ahí lo tienen, en la ciudad de Colón, obviamente un tranque descomunal. Esto es la situación, no se reportan heridos hasta ahora. Es lo que está ocurriendo en la ciudad de Colón, esta colisión entre el tren y este vehículo, pues, que lamentable, que se saltó. Déjeme terminar con esta noticia interna. En los Estados Unidos, a ver, el presidente Donald Trump se reúne con el rapero Kanye West y se reúne con un caballero de supremacista racial, de nombre Robert West, y el otro es un Rafael algo. Estos dos, uno un negacionista, un racista, y el otro, el rapero, con una posición antisemita, ha provocado la ira del Partido Republicano, incluyendo la del expresidente Pence, que condena esa reunión, y la del gobernador de Arkansas, de Tennessee creo que es, Tennessee, ¿sí?, que condena esta reunión, independientemente de los de demócratas. Esta reunión, pocos prudentes del presidente Trump, impulsando la radicalización, y dice que fue una reunión buena el señor Trump. Bueno, no olvidemos con qué él empieza su campaña en el 2010 hacia el 2016, diciendo que los mexicanos lo único que traían eran a violadores y ladrones. Sí, yo creo que otra vez pone en punto de ebullición la política y ahí como punto de arranque. Y el entorno internacional también nos indica a nosotros, estimados televidentes, que mientras usted está viendo el Mundial, estamos teniendo graves problemas económicos en grandes e importantes países del mundo. En Rusia, en China, en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos ya está un poco bajo control la inflación, pero nos va a golpear en América Latina. Nosotros vamos a tener una disminución del crecimiento económico en la región. El único país que va a terminar con un alto crecimiento en el 22 es la República de Panamá, y que tiene una perspectiva para el año 23, pero arrancan en el 23 las elecciones. Entonces, ¿qué tenemos que actuar? Tenemos que actuar con inteligencia y no caer en esa campaña de descrédito hay una campaña de intentar desintegrar el país. Cuando usted ataca a los partidos políticos, cuando usted ataca a las organizaciones sindicales, cuando usted ataca a las organizaciones empresariales, usted está atacando la estructura sobre la que descansa la democracia. Sí. Entonces usted está destruyendo lo que usted dice que va a defender. Ha llegado el momento que hagamos un alto sobre esa parte. Así es.